¿Es el día de reposo el sábado? ¿Es el sábado el día de adoración a Dios? ¿Qué virtudes hay en el sábado que no hay en otros días? ¿Por qué el sábado es un tema de confrontación? ¿Y por qué es tan importante ese día para la educación cristiana? Acompáñame a estudiar el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. En el Génesis tenemos dos relatos de la creación. Uno se da en el capítulo 1 y tiene que ver ampliamente de Dios como creador de todo lo que existe en el mundo, incluso el ser humano. Y el otro en el capítulo 2 que habla obviamente de lo mismo, pero con una perspectiva distinta, haciendo hincapié en lo que sucedió en el sexto día. El ser humano es el foco del segundo capítulo y de la relación que Dios tiene con él. Por esa razón podemos decir que en el segundo capítulo habla más de Dios como un Dios de relaciones que quiere que los seres humanos se amen y se cuiden mutuamente, así como el resto de la creación. Ambos relatos están unidos por una bisagra, por así decirlo. Y esa bisagra se encuentra en el capítulo 2, en el verso 1 al 3, que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta bisagra está formada por los 3 versículos del segundo capítulo que específicamente hablan del sábado. Y es importante entender que el sábado es un día de toda la semana de la creación que fue separado, es decir, santificado, fue puesto aparte. Es un día de cita entre Dios y el hombre, el día en que Dios apartó para tener el tiempo y sobre todo relacionarse con el ser humano. También es el día de reposo y bendecido. Obviamente podemos encontrar la bendición de Dios en ese día, debido a todo lo bueno que fue creado y que se aprovechaba junto a Eva y a Dios. Ese día fue un día de aprendizaje para Adán y Eva. Todo era nuevo. Los animales, las nubes, el sol, el aire, su cuerpo, el agua, los sabores, el río, etc. Y lo más importante es que Dios era ese maestro para responder todas y cualquier pregunta. Pero más allá de quedar sorprendido de verlo todo, es el de cuidarlo todo. Y Dios fue quien enseñó a Adán y Eva a ser administradores de todo lo creado. Con responsabilidad, cuidado y amor, lograron relacionarse con las criaturas que Dios había hecho, porque Dios fue quien se los enseñó. Obviamente, toda la concentración estaba en Dios, quien lo creó, el diseñador perfecto, quien se le había ocurrido crear tales cosas, y lo tenían allí con ellos para preguntarle todo, pero también verlo actuar con todas las cosas. Ese día se concentraban en Dios al ver sus maravillas, y ese día era el sábado. Avanzando un poco más en el tiempo, llegamos al tiempo de Moisés y los israelitas en el desierto. Los israelitas habían sido rescatados de Egipto, pero Egipto no había salido de sus mentes. Las costumbres y hábitos adquiridos en Egipto se habían enraizado en sus mentes y corazón, y ahora Dios tendría que reeducarlos. El sábado y el maná fue la experiencia completa para reeducarlos. Leamos en Éxodo 16, verso 14 al 29. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos.
y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Bajo la costumbre de recoger comida, tenían que aprender que el sábado era un día especial. Ese sábado no encontraban maná porque sencillamente Dios estaba en reposo. Eso significaba que ellos también lo tendrían que estar. Pero esto no afectaría su comida, ya que Dios lo proveía el día sexto. Les daba el doble para que así no les faltase. Bajo la norma de recoger cada día 1 gomer por cabeza y 2 el día sexto, y ninguno el día séptimo. Se estaba educando así el pueblo de Israel a entender que el sábado era un día especial. Y así lo hicieron por 40 años. Éxodo 16:35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Cuando dejaron de comer maná, Dios les dice que guarden 1 gomer de maná para que quede de recordativo de cómo Dios suplió su hambre en el desierto. Y obviamente no solo se recordaría la saciedad del hambre, sino también el día sábado y lo importante que era y es. El sábado era una forma que Dios usó para ayudar a los israelitas a comprender que Dios es santo y que Dios los amaba como su pueblo. Con esto, el carácter de Dios se develaba ante ellos y así lograrían tener una relación duradera basada en las promesas de Dios. Si tú estás pensando o participando de un sábado aburrido, pues necesitas de volver a encontrar el verdadero significado del sábado. Quizás no en tantos seminarios o sermones, sino en la viva experiencia. Pasando el sábado al lado de quienes realmente están llevando ese día como una impresión del carácter de Dios en sus vidas. Eso sería lo mejor para construir el verdadero significado del sábado en tu vida. El sábado no ha sido una obligación, sino una señal de confianza entre Dios y su pueblo y su palabra. Ezequiel 20:12 dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Los problemas, las guerras, las dificultades de Israel se centraban en esa confianza en Dios y que se evidenciaba en la observancia del día sábado. El hecho de no guardarlo y observarlo demostraba su desinterés en obedecer a Dios. Jeremías capítulo 17, verso 19 al 27 dice: así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres.
Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín y de la Cefela, de los montes y del Negueb, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificios de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. En todo caso, si el pueblo de Israel deseaba volver a Dios, pues esa señal de restauración lo es también el sábado. Leamos juntos lo que dice Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Los israelitas estaban fingiendo seguir a Dios en sus formas de adoración, pero su estilo de vida no ha sido transformado por un compromiso sincero y de corazón con la ley de Dios. Este capítulo de Isaías, Dios identifica lo que espera de su pueblo. Notemos que Dios hace un hincapié en la voluntad del hombre por sobre el sábado, en elegir sus caminos y no los de Dios, incluso hablando sus propias palabras. Obviamente el sábado no es un momento para hacer la rutina de la adoración, las formas de la adoración, sino el momento cumbre del encuentro entre nosotros y Dios. Por eso es santo y también llamado delicia. Y eso solo se logra cuando descubrimos el carácter de Dios y entendemos sus propósitos al dedicar 24 horas a contemplarlo. Con esto, nuestro carácter se transforma para llegar a ser como Él. Conocer la forma de observancia y adoración del sábado
no es suficiente. En el tiempo de Jesús, el sábado era el día de estudio, de educación. Las sinagogas eran las encargadas en esa educación. Allí leían e interpretaban la Torá sin excepción. Los escribas y fariseos conocían la letra de la ley. Sin embargo, Jesús fue aún más lejos. En Mateo capítulo 12, verso 1 al 13, se narran dos experiencias con Jesús. La primera, sobre el recojo de espigas en sábado. Los fariseos acusaron inmediatamente a Jesús por recoger espigas el día de reposo, pero Jesús contestó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y el otro caso fue cuando un hombre con mano seca fue sanado en sábado y dentro de la misma sinagoga. Entonces aprovecharon para preguntarle si era lícito sanar ese día. Jesús respondió. Él les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurado, sana como la otra. En síntesis, la vida humana es más importante que cualquier cosa para Dios. Sanar es parte de honrar esa vida. Sanar es lícito en el día de reposo. Todo lo que sea hacer el bien en el día sábado es lícito. Hacer el bien de Dios, es hacer su voluntad. Y eso nos lleva a adorarlo correctamente en el día correcto. Estos actos no eran meramente actos contrarios a la autoridad de su tiempo, sino la aclaración del carácter de Dios. Los actos no demostraban anarquía, sino el verdadero carácter de Dios. Es muy fácil que cualquiera de nosotros quede tan atrapado en normas y reglamentos que quizás no sean malas en sí, pero se vuelven un fin en sí mismas, en vez de ser un medio para alcanzar un objetivo. Y ese objetivo debería ser el conocimiento del carácter de Dios al que servimos. Por otro lado, las reuniones como Jesús y sus discípulos en la sinagoga y en el día de hoy en la iglesia también cumplen un objetivo natural de todo aquel que sigue a Jesús. Y eso es el testimonio. Al entrar los discípulos a la sinagoga después de la resurrección de Jesús y contar a otros sobre las palabras de Jesús, exponía la vida de ellos frente a los demás. Estas experiencias eran sus experiencias personales, pero estas experiencias eran valiosas porque iban acompañadas de la Escritura, es decir, el cumplimiento de la Escritura era su vida transformada y cambiada. Por esa razón era importante reunirse el sábado, ya que ese día se practicaba este tipo de formación en base a la testificación, la importancia de la Biblia como regla de vida y la exposición ejemplar del carácter transformado de cada uno sobre los demás. En síntesis, el sábado es el mejor método para tener una experiencia educativa cristiana. Podemos concluir entonces lo siguiente. Número 1, el sábado no es solo un día formal para ir a la iglesia con la Biblia y el himnario. Es un día de alegría, es un día para encontrarnos con Dios y meditar en Él. El de arreglar nuestra vida en los caminos que Dios tiene para mí. El sábado es un día de delicia y de santidad para aprender del carácter de Dios. Número 2, el sábado es el día de hacer el bien. Muchas veces nos concentramos más en qué no debemos hacer que en lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es el bien en todas sus dimensiones. Tenemos mucho que hacer en ese día. Y número 3, el hecho de compartir con otros, expresar nuestro testimonio y aprender de los testimonios de los demás, hace del sábado una experiencia enriquecedora para mi vida. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.